Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dalia Corazón Soberano Domínguez. Estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación y en este momento les voy a compartir un poco más de información acerca de los microelementos de la práctica docente. Pero para comenzar, quiero hacer un pequeño preámbulo a lo que es la microenseñanza en sí, lo cual nos dice que es simplificar las condiciones de un salón de clases, permitiendo que un profesor instruya durante corto tiempo a un reducido grupo de alumnos, tratando de practicar una habilidad específica para enseñar. Esto nos quiere decir que todo, todo aquel que quiere ser docente en un futuro debe de pasar por lo que es la microenseñanza, ya que esta área nos permite desenvolvernos, desarrollar y sobre todo adquirir esa habilidad que en algún futuro debemos saber dominar, ya que es parte de nuestro proceso de enseñanza. Entonces, de igual manera, tenemos que conocer cada uno de los microelementos que deben de ser llevados a cabo y desarrollados durante este proceso de la microenseñanza. Como tenemos aquí, los microelementos son 5. En el primero tenemos lo que es cambio de estímulos. Aquí nos dice que es una variación en la conducta, consiste en la habilidad con que el profesor hace uso de sus técnicas verbales, como desplazamientos del profesor, gestos, variaciones de la interacción, uso de pausas y silencios, cambios de los canales sensoriales, por lo que los alumnos captan el material impartido. Esto significa que el que está practicando pues debe de, o vaya, el que ya es un docente debe de tener esta habilidad, que no simplemente se va a centrar en brindar la información o, por ejemplo, estar en un solo lugar, ya sea que esté sentado y que esté transmitiendo la información o el conocimiento, sino que debe buscar otras estrategias, como por ejemplo, ya sea que puede moverse del lugar, puede caminar sobre los asientos de los estudiantes, e incluso puede pararse, no simplemente estar sentado en su escritorio, puede hacer algún tipo de imágenes en el pizarrón, puede utilizar sin fines de cosas. ¿Para qué? Para que la información que está transmitiendo a sus estudiantes no sea pues aburrida, sino que también cause en el estudiante un interés en aprender. Es por ello que es muy importante que el docente maneje esta habilidad, lo que es el cambio de estímulos. ¿Por qué? Porque por lo regular a veces los estudiantes suelen aburrirse o suelen, no sé, estresarse por tanta información. Y si yo como docente estoy simplemente, ya sea que estoy en mi escritorio sentada y estoy dando la información, pero pues el estudiante lo que necesita es algo que le llame la atención, lo que se le está compartiendo, y por ello el docente debe de utilizar muchos desplazamientos. ¿Para qué? Para que el estudiante no se sienta simplemente en un estado de confort, y sirve para que el profesor también pueda desenvolverse de otras maneras. Tenemos lo que es formular preguntas. Este punto es muy importante. En sí, todos los microelementos que se van a mencionar son importantes. ¿Por qué? Porque es parte de este proceso, podemos decir, de la práctica docente. Entonces, el formular preguntas nos dice que puede facilitar la participación.
La microenseñanza permite al profesor practicar esta habilidad consistente, no solo en el uso adecuado de preguntas, sino también en que éstas sean categorías apropiadas, tales como preguntas de sondeo, preguntas divergentes, etc. Esta habilidad puede ser un útil auxiliar cuando además son los alumnos quienes formulan las preguntas. En este punto, el docente debe de formular, por ejemplo, si yo voy a brindar un tema sobre las redes sociales, primeramente realizo lo que es mi plan, ¿no? Mi programa, el cómo yo voy a brindar esta información a mis estudiantes. No simplemente debo de hablar y brindarle la información, es algo muy importante porque el alumno debe de saber acerca de lo que son las redes sociales, bueno, en mi caso. Pero al finalizar esta serie de temas que van relacionadas a las redes sociales, yo debo formular preguntas que causen interés en el estudiante y sobre todo preguntas que vayan a fin del tema que se está hablando. Entonces, de esta manera yo puedo provocar en el estudiante el interés de querer redactar o vaya de brindar esa información, ¿no? De que también el alumno participe, de que el alumno también tenga ese interés de aprender. Las preguntas nos sirven para aprender, para conocer, e incluso el estudiante también, nosotros como docentes debemos causar en el estudiante esa iniciativa de realizar preguntas, de que ellos nos pregunten, de que ellos nos digan qué es tal cosa, me crea tal duda. ¿Para qué? Para que la información sea eficaz, sea eficiente, no simplemente evadir esta parte, porque si evadimos esta parte en el alumno, pues simplemente va a haber muchas dudas y cuando nosotros realizamos un examen, es allí donde vemos el resultado de los estudiantes. A veces puede ser un resultado que sí entendieron, que sí aprendieron, porque allí se refleja. Pero cuando recibimos esa información de parte de ellos en el examen, en el cual está muy mal, salieron mal, es porque nosotros estamos fallando en esa parte, en que no estamos formulando preguntas concretas y tampoco estamos provocando en el estudiante que ellos puedan salir de muchas dudas. ¿Por qué? Porque también tenemos que brindarles a ellos esa confianza, que ellos puedan sentir esa confianza y puedan preguntar. Asimismo, lo que es el control grupal. En este punto dice que la disciplina del salón de clases debe ser controlada con sistemas comprobados científicamente y no con la forma tradicional de impartir castigo. La microenseñanza permite observar claramente la eficacia de los sistemas de control disciplinario. Aquí el docente debe de tener ese carácter de poder dominar el grupo, porque estamos hablando que en un grupo de clases podemos encontrar alumnos de diferentes formas. Por ejemplo, hay alumnos que son muy tranquilos, pero hay alumnos también que son muy impacientes, alumnos que se distraen por cualquier cosa. Entonces, el docente hoy en día y en la actualidad ya existen otro tipo de estrategias en las que el docente puede dominar o puede atraer la atención del estudiante. Por ejemplo, el hecho de que antes se utilizaban castigos muy severos en los alumnos y que no niego que eran malos, sino que pues sí eran buenos, pero hoy en día ya existen otras formas de poder atraer la atención del estudiante. Y todo docente debe tener este dominio de su grupo.
¿Por qué? Porque es muy importante, ya que si el grupo está descontrolado, el profesor no puede llevar correctamente su sesión de clase, no puede desarrollar adecuadamente los temas que pues debe de llevarse a cabo. Entonces, el docente tiene que tener este compromiso con su grupo. Para ello, muchos hacen cuando se inicia podemos decir, el ciclo escolar, cuando el docente se presenta, desde que el docente entra a un grupo de clases y se presenta, desde allí el estudiante empieza a conocer a su profesor, cómo se comporta el profesor, cómo es su vocabulario, si el profesor es tan fácil no sé, de sacarle una risa, o si el profesor se presta al relajo de los estudiantes. Desde allí ya el estudiante empieza a conocerlo y es allí donde ya empieza a verse si verdaderamente el profesor tiene control de su grupo. Por ello es importante que el docente tanto tenga un lado amable como también practique esta parte, que debe de tener ese carácter, que debe de impartir castigo cuando sea necesario, pero hay otras maneras de castigo. Por ejemplo, hoy en día está la tendencia a los teléfonos. Hoy en día un estudiante de cada nada está con su teléfono, está revisando, y pues eso es un distractor. Entonces, el docente, al darse cuenta de eso, tiene ese derecho de poder quitarle su teléfono mientras él está brindando su clase. Y después de terminar la sesión de clase, él puede devolverle el teléfono al estudiante. Y de esta manera, los demás compañeros van a decir, no, pues con el profesor tal no se pueden sacar celulares porque te los quita, y de ahí empiezan a darse a conocer el profesor. Pero si el profesor ve a su alumno con su celular en su clase y no le dice nada, entonces es allí donde ya el alumno empieza a tomar, como quien dice, el control del grupo y no el profesor. Entonces es muy importante llevar a cabo lo que es el control grupal. Lo que es la actitud docente, nos dice que es la habilidad complementaria de la inducción y consiste en la forma en que un profesor ayuda a los estudiantes a percibir una visión de conjunto del nuevo material impartido. Es la forma en que coordina las ideas principales vertidas en la clase y les abona con el conocimiento anterior. Una buena integración debe proporcionar al estudiante la sensación de haber completado algo. Aquí nos dice que el docente, durante pues su manera de enseñar, el estudiante percibe pues una visión de parte de su profesor, pero hay momentos en el que el docente, si ya impartió algún tema y pasa, no sé, una semana y vuelve a rescatar ese tema en la nueva clase, es allí donde se empiezan a concretar mucha información y es bueno. ¿Por qué? Porque hace pensar al estudiante, hace recordar al estudiante sobre algún tema que ya se haya visto con anterioridad. Y es una forma de complementar la información que se está brindando en esa nueva sesión. Y es allí donde se hace un entorno pues vaya, de una buena coordinación de parte del docente con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces hay docentes que hablan algún tema y si en esa clase se terminó ese tema, ya no lo vuelven a rescatar. Entonces, el estudiante necesita que le vuelvan a recordar, hacer ese recuerdo de sobre algún tema. ¿Para qué? Para que el estudiante esté motivado en esa parte. Y pues hay información
o ejemplos de vida que a veces sirven al estudiante para que aún más desarrolle ese conocimiento, esa habilidad de retener información y también llevarlo a su vida propia, ¿no? Entonces, esta es la actitud en la que el docente pues debe de tener esta forma de enseñar a sus alumnos, de brindarle una información eficaz, eficiente, compartir anécdotas de vida que vayan complementando a la información que le está brindando. A veces es muy importante porque hay estudiantes que aprenden de muchas maneras y pues en lo personal considero que todo docente debe de tener una actitud positiva y sobre todo eslabonar cierta información con otra o dar ejemplos. ¿Para qué? Para que la información pueda ser adquirida por parte de los estudiantes de una manera eficaz. Y por último tenemos lo que es clima de aprendizaje, que dice que es la manera en que el profesor logra que los alumnos se identifiquen con el nuevo material y se tornen receptivos hacia el tema. La inducción puede favorecer el aprendizaje cuando se inicia un nuevo curso, una clase o un tema dentro de la clase. Un conjunto de percepciones acerca de los factores presentes que influyen en el proceso de aprender. Aquí creo que en lo que es actitud docente y clima de aprendizaje, pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en el clima de aprendizaje podemos, como docentes, tenemos que ver cómo estamos nosotros desarrollándonos o cuál está siendo nuestra posición con los estudiantes o vaya en el salón de clases. ¿Por qué? Porque a veces hay docentes que el simple hecho de ser un poco indiferente con los estudiantes puede ocasionar en el estudiante un miedo en el querer participar, el querer hablar en clase, el querer hacer tareas. Y es allí donde empieza a haber ese distorsionamiento de relación profesor-alumno, alumno-profesor. Entonces, el docente debe de tener esa habilidad de poder crear un clima totalmente de aprendizaje, ¿no? En lo que es en esta parte. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda ver en él pues ese clima de confianza, que el estudiante alguna duda que tenga, fácilmente se acerca a su profesor, preguntarle. No digo que ya se haga un grupo y se haga un despapayo, ¿no? No, sino que haya ese tipo de relación. ¿Para qué? Para que pues la información o las clases sean más amenas, puedan aprender más y vaya, se logre el objetivo del docente. Y bueno, aquí está la bibliografía donde adquirí la información y espero que sea una información pues eficaz, eficiente y sobre todo que pues como estudiante me doy cuenta de que es muy importante que la microenseñanza sea llevada a cabo, sea desarrollada, porque es la parte en la que podemos practicar con otros compañeros, podemos interactuar, podemos ver en qué área estamos fallando, qué debemos mejorar. Y bueno, ¿para qué? Para que en el momento en que tengamos que impartir una clase, pues ya para nosotros no sea tan difícil, sino que ya llevemos esa habilidad y sobre todo desarrollarla de buena manera. Bueno, eso sería todo y pues gracias.